Estas son las noticias de trámites fáciles ya del día de hoy. Atención jubilados y pensionados. Te contamos cuánto vas a cobrar a partir del 9 de diciembre con el calendario de pago especial, considerando el aumento, el bono y el aguinaldo. Y además, la abogada previsional, Florencia Marcarián, dio a conocer información sumamente importante para jubilados y pensionados de ANSES. Todo esto y más, en las noticias de trámites fáciles ya del día de hoy. Apreciamos tu apoyo y nos encantaría conocer tu opinión, así que, en modo de reclamo, dale me gusta al video si querés que la jubilación mínima se ubique por encima del $1.000.000, y déjanos en los comentarios el nombre de tu localidad para saber desde qué punto del país nos estás viendo. Comenzamos con la primera de las noticias. Los titulares de las jubilaciones, de las pensiones no contributivas, PNC, y de pensión universal para el adulto mayores, PUAM, comienzan este lunes 9 de diciembre a cobrar sus haberes con bono y aguinaldo. El sueldo anual complementario, SAC, también conocido como aguinaldo, se calcula como el 50% de la mayor remuneración recibida en el segundo semestre del año. Para los beneficiarios que lo cobren se tomará en cuenta los ingresos más altos percibidos en este periodo. En ese sentido, el monto puede variar según la situación económica de cada uno. De todas formas, desde el organismo previsional confirmaron que el bono no se computará para calcular el aguinaldo. Esto quiere decir que solo se tendrá en consideración el salario que cobran estos titulares para el monto del aguinaldo. Los pagos del aguinaldo por parte de ANSES comienzan el próximo lunes 9 de noviembre. En ese sentido ya se sabe cómo quedó el calendario. Entonces, tomando la mitad del sueldo más alto percibido en el último semestre del año, que es de $259.624, nos quedaría $129.812. A este número también hay que sumar el bono de $70.000 que el gobierno nacional viene pagando desde hace unos meses. Es decir, el haber total sería de $459.436 en diciembre. En tanto, la abogada previsional Florencia Marcarián dio a conocer información muy importante para jubilados y pensionados de ANSES. Entre ella, detalló el paso a paso a seguir para que los jubilados puedan conservar el 100% de los medicamentos gratuitos luego de las recientes medidas de PAMI. Toma nota. Los medicamentos a los jubilados. ¿Por qué no nos aclaras los temas? Sos tan amable. Sí, bueno, en realidad lo que pasó es que se implementó, sí, efectivamente, un intento de recortar los gastos del PAMI en el sentido de invertirlos donde había que invertirlos en las personas que lo necesitaban. Ahora, esto se planteó de forma intempestiva de un día para el otro, con ciertos requisitos de trámites que eran complejos, claro, que sobre todo cuando lo intentabas hacer a través de la página del PAMI porque se caía. Entonces, tantos millones de personas intentando gestionar las declaraciones juradas hacía que el sistema no diera abasto. Entonces, las personas se presentaban en las oficinas del PAMI que no atienden sin turno y bueno, se generó todo este caos toda la semana de mucha angustia, pero finalmente el día viernes el PAMI simplificó el trámite, con lo cual todas las personas que cumplan con los requisitos para tener el subsidio social, es decir, todas las personas que estén en una situación de vulnerabilidad económica y que tengan derecho a acceder al 100% de cobertura en los medicamentos, tienen que hacer la gestión por la página web. Ya no es más necesaria una declaración jurada, sino que completan ciertos datos y dentro de las 24 horas reciben la respuesta del organismo. Vamos a repasar, Andrea, cuáles son esos requisitos para las personas que sean consideradas en una situación de vulnerabilidad social y por ende pueden acceder al 100% de la cobertura de los medicamentos. Por favor, sí. Exacto. Bueno, básicamente son todos los que ganan menos de un haber y medio mínimo, que son $398.000. Ajá. O sea que si vos ganas menos de $398.000 como total de haberes, ¿no? Una de las preguntas que se daba esta semana es si cobro pensión y jubilación mínima. No, no estás incluido en el subsidio. Claro. Como único ingreso, $398.000 para abajo. Y después, si ganás la mínima, pero tenés prepaga, no accedes al subsidio social del 100% de cobertura. Lo mismo pasa si tenés un auto relativamente nuevo, digamos, el límite está puesto en 10 años. Bueno, ni hablar si tenés, autos o aviones, demás, no accedes a este beneficio. Si
no quedaste afuera de subsidio, pero gastás más del 15% de tus ingresos en medicamentos, vas por vía de excepción, que también es un trámite que hay que hacer y pedir la cobertura de los medicamentos. Claro. Y esto, no sé si está el dato, la verdad, pero según el análisis, ¿no? Deja afuera o adentro a cuántos jubilados, ¿no? Que era la gran duda que existía esta semana cuando se hablaba de, bueno, ¿los jubilados se quedan efectivamente sin medicamentos o no? Mira, yo creo, mis estimaciones, que un 50% de los jubilados pueden estar quedando adentro, incluyendo las vías de excepción. Sí. Yo creo que hay dos cuestiones a pensar para no hacer política partidaria sobre algo tan importante como los medicamentos de las personas mayores. Sí. Primero, que hay que simplificar las gestiones. Y hay un cruce de datos que se podría haber hecho en forma automática, porque el ANSES lo hace con los mismos parámetros en forma automática. O sea que se podría haber hecho un convenio entre el PAMI y la AFIP y no era necesario generar esta necesidad de parte del afiliado de hacer la gestión. Y el otro es quizás evaluar la vara, ¿no? Si 398.000 pesos separa un jubilado vulnerable de alguien que no, es una cosa a debatir. Ajá. Claro, o sea, 50% se queda sin el 100% de la cobertura. Exactamente. O sea que este es el dato que sabemos ya oficialmente, que el 50% puede decir que se queda sin esa cobertura. Y esto, digamos, el gobierno lo explica ¿de qué modo? Bueno, yo creo que lo que pasa con el PAMI es que es la obra social más grande de Latinoamérica, sí. Da un nivel de cobertura muy extensivo. Ha habido muchísimas estafas y, bueno, lo que intentan es recomponer las cuentas. Ahora bien, también hay que tener mucho cuidado con ese mensaje para no terminar enfrentando jubilados con jubilados. Claro, claro. Y en esto de, bueno, no, pero este tiene prepaga y entonces busca los medicamentos. Digamos, hoy ningún jubilado con 500.000, 600.000, 700.000 pesos es una persona potentada. Con lo cual, si necesitan cubrir los medicamentos, creo que hay que tratar de trazar políticas más claras que no generen que un jubilado se enoje con otro. Claro. Sí, muchos tienen prepaga también porque tal vez un hijo les paga la prepaga, ¿no? Y esa jubilación la usan para lo básico, ¿no? Que es vivir, porque la verdad que la jubilación es muy baja, ¿no? Claro. Igual me pareció interesante la explicación, es decir, como todo lo anterior viene mal hecho, con abusos o estafas, es como empezar de nuevo con este registro, me parece, ¿no? Sí, el problema, y ahí está la pregunta para vos, Andrea, ¿no? ¿Dónde está también el límite para que no paguen justos por pecadores, ¿no? Claro. Digo, ¿cómo debería ser para vos, digo, con todo el conocimiento que tenés, cómo debería ser para vos este nuevo sistema para que efectivamente se eviten, ¿no?, esos abusos que efectivamente ocurrieron, pero sin que paguen justos por pecadores, que en este caso serían los jubilados, ¿no? Sí, yo creo que en cuanto al consumo de medicamentos, yo no usaría las palabras que se estuvieron usando esta semana, esto de estafa, porque básicamente si un jubilado tiene el 100% de cobertura de un medicamento que consume para vivir, aunque tenga prepaga, no significa que esté aprovechándose del sistema. En todo caso, el sistema toma la decisión ahora de darle menor cobertura. Está bien. Yo creo que se tenía que haber hecho un cruce de datos en forma automática, como hace el ANSES, y también creo que la vara debiera ser un poco más alta. Hoy, como decís vos, muchos de los gastos de las personas mayores los están afrontando los familiares, sobre todo las prepagas, porque se dispararon, y digamos, no es que alguien que paga prepaga necesariamente está en una situación económica espectacular, simplemente que valora tanto su salud que decide resignar otros gastos para tener su prepaga. ¿Cómo fue la evolución del Estado pagando los medicamentos? Porque allí, digamos, en esa mejora, en teoría también reside tal vez el error por lo cual se vuelve atrás, ¿no? Estoy buscando las explicaciones, por eso te lo pregunto. Mira, esta semana el titular del PAMI dijo que estimaba que iba a haber un ahorro de unos 250 millones de pesos mensuales, con lo cual, por eso te digo, si el foco está puesto en ordenar las cuestas del PAMI, nadie va a estar en contra. Correcto. Porque de hecho ordenar implica también mejorar, por ejemplo, los médicos de cabecera. Claro. Cualquier persona que nos está viendo sabe que los médicos de cabecera del PAMI no dan abasto, porque tienen capaz 1.100 personas cada uno para atender, con lo cual los atienden las secretarias. Entonces ahí hay mucho trabajo de fondo para hacer. Pero, como te digo, mayor previsibilidad, mayor tiempo, notificar que esto se va a implementar en 60 días. Creo que no se está cuestionando si ANSES quiere ordenar sus cuentas, sino quizás la forma en que se hizo.
Correcto, Claro, correcto, claro. correcto. Mientras tanto, este 15%, ¿no? Digo, como vía de excepción, ¿es fácil llegar al 15%? Digo, ¿cómo es hoy la realidad de las personas de los jubilados, ¿no? Y sus medicamentos, en general, ¿se llega al 15% de manera fácil o consumen menos? Sí. ¿Cómo es la No. situación? No, el punto es que llegan. Lo que pasa es que lo que les fue pasando esta semana a las personas es que iban a la farmacia, entonces se encontraban con un gasto extra. Te doy un caso concreto que me acuerdo que me Sí, escribió, sí. de medicación por fibromialgia, 29.000 pesos. Entonces, claro, vos empezás a sumar entre los medicamentos toda esa pérdida del 100% de cobertura y llegás a sumas, a veces son sumas altas. Claro. Con lo cual, lo que es difícil es la gestión de la vía de excepción, porque necesitas documentación actualizada mes a mes con las recetas, o sea que tenés que ver al médico. Bueno, hay cierta complejidad de ahí que habrá que evaluar después a futuro cuántos casos son y cómo eso se puede simplificar. El caso de las medicaciones, por ejemplo, que esta semana también pasaron de hacer de venta libre, ¿afecta también a los jubilados? Digo, porque los que son de venta libre dejan de tener descuento, ¿no? Por obra social o prepaga. Sí, es así. Hay algunos analgésicos que, por ejemplo, consumían, que ahora no, digamos, son de venta libre, con lo cual o cambian, digamos, de droga o lamentablemente queda sin cobertura. Ajá. También vimos esta semana, para dejar también tranquilidad, pacientes oncológicos como el señor de Córdoba, que salió por todos los medios. Ahí lo que hubo es una demora por parte del PAMI en la autorización de los tratamientos, pero todo lo que es tratamientos oncológicos, HIV, diabetes, eso está cubierto al 100% por ley. Bueno. Lo que estamos hablando son medicamentos que son ambulatorios, de tratamientos crónicos o, digamos, de prolongados, y que esos son los que han sido afectados por los cambios. Si tuvieras que concluir con una mirada sintética sobre si esta es una medida de ajuste o de reordenamiento y auditoría sobre los fondos públicos del ANSES, ¿qué dirías? Yo creo que está un poquito en cada lado, creo que están tratando de ordenar las cuentas en términos generales y obviamente los mayores gastos son todo lo que es seguridad social, todo lo que es jubilaciones, todo lo que es PAMI, ahí hay mucho gasto. También creo que hay que enfocar en un montón de otras estafas reales, de las cuales nosotros como abogados recibimos denuncias todo el tiempo, me imagino que el PAMI también, donde sí se van millones y millones de pesos en tratamientos que las clínicas pasan, que la gente no se hace, sobre todo lo que tiene que ver con rehabilitación. Creo que hay mucho para ordenar y acá creo que se cometió un error de comunicación y de tiempos, ¿no? Ajá, ajá. No es la primera vez que pasa esto, ¿no? Es decir que... Perdón, no te escuché. No, cuando hablaste de error de comunicación muchas veces ocurre en las administraciones que... porque hubo mucho también información alrededor que me parece que no era verdad, ¿no? Y eso también hay que aclararlo. Bueno, lo que pasa es que cuando la gente fue llegando a la farmacia y o sea, algo que retiraban de forma gratuita, tuvieron que empezar a pagar, eso también empezó a correr como un reguero de pólvora. Imagínate que cuando vos dependés de un medicamento para tu bienestar, teníamos ejemplos de médicos del hospital italiano explicando situaciones particulares de cosas que estaban pasando. Tiene que ver con que vos implementás algo hoy efectivo a partir de ayer. Correcto. Y eso inefectiblemente te va a traer caos y conflicto y angustia. Te hago Por una eso digo que pregunta acá se cometió un error. Para poner un caso concreto, suponete un medicamento que de repente ahora hay que pagar. ¿Qué es lo que hay que pagar? ¿Cuánto es lo que hay que pagar? ¿De qué monto hablamos? Depende del medicamento, porque vos tenías por ejemplo, algunos un 100% promedio de cobertura. No sé, hay que ver el medicamento puntual. Ajá. Y hay algunos que perdieron la cobertura total, otros tienen el 40, otros pasan a tener el 80. Hay que ver cuál es el medicamento puntual. Ok, o sea, varía mucho según el tipo de medicamento. Claro. Exacto. Pero estamos hablando de qué orden, porque ese que vos decías que recibía gratis, que de repente tiene que pagar un porcentaje. Ahora, ¿de qué orden es el porcentaje? Mira, este caso no sé cuál es el precio total, porque yo no soy farmacéutica, pero la señora me dijo, tuve que pagar 29.000 pesos. 29.000. Cuando vos tenés fibromialgia, Quería tener una noción del valor, claro. tenés dolor, claro, una persona que gana 340.000 pesos y tiene que gastar 30.000 en un medicamento cuando no lo tenía previsto, Claro. imagínate que eso te afecta al bolsillo, te afecta a tu economía. Sí, es un 10%, ¿no? Entiendo, 30.000 de 300.000. Sí, y algo que no puedes dejar de tomar porque con ese dolor no puedes vivir. ¿Cómo? Exacto. En un medicamento fue eso. Claro. Por eso quería llevarlo a los datos más tangibles para ubicarse, ¿no? Para no hablar tan en abstracto, sobre medidas que ojalá el gobierno al revisar pueda
designar o reasignar estos fondos públicos del mejor modo, ¿no? Justamente para evitar, bueno, que no se hagan bien las cosas, ¿no? Sobre todo en un sector que la pasa mal históricamente, ¿no? Desde Norma Pla, por lo menos en mi memoria, hasta hoy es el sector que más ha sufrido, ¿no? Sí, al que, bueno, nunca la historia le termina haciendo justicia, ¿no? No, y como siempre es un sector que no reclama, obviamente por un montón de razones, que no hace marchas y que en general es más bien sumiso, bueno, siempre el ajuste viene por ahí. Han hackeado las cajas, yo me acuerdo, el kirchnerismo lo ha hecho utilizando esos fondos para, bueno, para la política, para sus propias arcas. Bueno, lo que pasó con las FJP, sin más digamos no. Es decir, hay una historia tras otra, donde los jubilados siempre están en el escenario del ajuste, ¿no? Sí, y vos sabés que esta semana hubo mucho de esto, de un lado decían una cosa y del otro lado completamente lo opuesto. Por eso yo cuando empecé dije, dejemos la política partidaria de lado, está muy bien, porque esto no hace bien. La única bandera que hoy tenemos que tener es la de las personas mayores y entender cómo podemos hacer para mejorar su calidad de vida en el contexto que estamos viviendo todos desde ya. Pero, digamos, hay una vulnerabilidad ahí y hay que tratar de cubrirla, y que cuando se toman medidas sean medidas que se den con tiempo, que no sean tan ágiles, porque tampoco hay tanta tecnología del lado de las personas mayores. Tampoco hay tanta tecnología en la página del PAMI, que se cayó, digamos, casi inmediatamente. Claro. Entonces, estas cosas, digo, ponderarlas, y sobre todo esto de no enfrentarse entre jubilados, porque pasó mucho esta semana. Entonces vos sos un jubilado de la moratoria y por culpa tuya yo ahora no tengo los medicamentos. Esto pasó toda la semana. Eso se dijo mucho, ¿no? Digo, también. El camino no es por ahí. Que los que no lo iban a recibir encima eran jubilados de la moratoria. Claro. Bueno, eso quedó muy sobre la mesa. Bueno, la moratoria es otra discusión, ¿no? Pero sí, está claro. Sí, la moratoria es una discusión que lamentablemente, digamos, vamos a terminar de tener en marzo. Nadie dice que la moratoria es una buena decisión, porque desde ya que desfinanció el sistema, pero fue la respuesta que dio el Estado ante la falta de control. Al control, a la informalidad laboral. Totalmente. Entonces, si vos no controlás, esa persona no llega después con los 30 años de aportes. Y la respuesta fue esa durante 20 años. Y hoy se va a terminar, y tampoco hay atrás, lo que yo digo, presentamos nosotros ante el Secretario de Empleo un proyecto de ley plateada que nos parece muy importante para fomentar la empleabilidad de las personas mayores de 50 años. No va a haber moratoria. Bueno, que haya algo para que puedan seguir generando riquezas, trabajando, aportando a la sociedad, digamos, y solventando esta situación que se les va a complejizar. Ese es un gran dato, pero, por ejemplo, el jubilado hoy por ley, ¿no? Alguien que recibe la jubilación, ¿puede seguir trabajando, sí o no? ¿O en qué casos para no perder el beneficio? En términos generales, puedes seguir trabajando. No puedes trabajar en el Estado. O sea, si trabajas en el Estado tenés que suspender tu jubilación. Y si te jubilaste por algún régimen diferencial de trabajo insalubre, no puedes trabajar de esa misma tarea. Claro. O sea, si te jubilaste como taxista anticipadamente, no podés seguir trabajando de taxista. Pero sí puedes trabajar. Es interesante lo que mencionás también de los 50 años, sobre todo por el hecho de que, lamentablemente, ahí cuando todavía quedan 10, 15 años de trabajo formal, digo, muchos empiezan a ver ya el advenimiento el fin, el cierre de su carrera, porque lamentablemente hay muchos lugares donde te piden el retiro anticipado, donde tal vez no los quieren después contratar, y eso ocurre, así que me parece interesante también que estén promoviendo eso. Claro. Más información, los jubilados pagan el ajuste. Las jubilaciones representaron el 25,3% del ajuste del Estado. Bueno, Mateo, siempre defendemos, por supuesto, el sector de jubilados, ¿no? Que no la pasan bien respecto a lo que cobran, con lo que gastan para vivir el día a día. Bueno, ¿qué pasa con este ajuste? ¿Se va a modificar nuevamente o no? ¿O va a continuar así? Todo esto surge del informe del CEPA, que lo que dice es que el superávit que decía recién, y seguramente Milei va a hacer esta semana en la cadena nacional porque cumple año como presidente y va a destacar el superávit financiero, se basa fundamentalmente... ¿Cuándo es la cadena nacional? El 10 de diciembre, que es el martes. Bien, seguramente después se define el horario, pero cumple un año como presidente y la idea es hacer una cadena nacional por la noche. Se basa el superávit fiscal que logra en el ajuste a los jubilados.
¿Qué es lo que dice este informe? Que el 25% de lo que se ahorra en total el Estado tiene que ver con no actualizar correspondientemente las jubilaciones en torno a dos conceptos. Primero, lo que se comió de la famosa del periodo de transición entre las dos fórmulas. Sabemos que estaba vigente la fórmula del gobierno de Alberto Fernández, que tampoco era la panacea, por supuesto, por el contrario, los jubilados perdieron respecto a la inflación en el 2023, pero que le correspondía una actualización en marzo que considere la inflación de diciembre, enero y febrero, que fue el pico mayor que totalizó cerca de 70% dentro de esos 3 meses. Como el gobierno de Milei interrumpió esa fórmula y a partir de abril dijo la fórmula va a ser mes a mes lo que sea la inflación, todo ese periodo no entró, perdió el poder adquisitivo. Entonces, por ese lado, se ahorró el Estado de poder pagarle la parte. Y la otra parte que se ahorró, según lo que dice este informe, tiene que ver con el bono. Uno dirá, bueno, ¿cómo se ahorró con el bono? No actualizándolo. El bono está fijo en 70.000 pesos. Si bien obviamente peor sería que los jubilados ganasen lo que es la mínima, y esos 70.000 pesos les implica cerca de una cuarta parte de la jubilación, al no actualizarlo también se ahorra. Bueno, eso ha llevado, Mate, perdón, a que cuando te decían el aumento del 3%, del 4%, en realidad era menor porque sí es cierto que del sueldo básico se aumentaba en ese porcentaje, pero de lo que cobraban de bolsillo no. Porque al estar congelado el bono, en lugar de ser a lo mejor un aumento del 4%, terminaba siendo un aumento de bolsillo del 3%. Pensemos que el bono, Leo, tendría que estar hoy en día, si se hubiese actualizado por inflación, como se actualizó la jubilación, en 135.000 pesos. Y está en 70, en menos de la mitad. Pensemos lo que hubiese sido, estamos hablando de números muy bajos de todos modos, pero lo que hubiese sido para cada jubilado cobrar el mes pasado, por ejemplo, en vez de 70 lucas, 135 lucas de bono. ¿Sí? Eso es lo que tendría que haber sido solamente si acompañaba la inflación. Bueno, lo que se determina en este informe es el gobierno logra este superávit financiero en parte gracias a ajustar en los jubilados. Está bien, pero el gobierno te puede decir también, bueno, escúchame, ¿querés el aumento? Te doy el aumento, no hay ningún problema. Te doy el aumento del sueldo y te saco el bono. Porque en definitiva... Eso correspondería, ni hablar, porque encima el bono es discrecional. No, me refiero a que el gobierno te puede decir, bueno, está bien, yo te aumento, ¿qué? ¿No te gusta que no aumente el bono? Bueno, lo saco directamente. Entonces cobrás 200 y pico de lucas en lugar de 300 y pico. Te lo puede decir el gobierno. O sea, el problema está acá en que desde lo gubernamental, ya con Massa en su momento y ahora este gobierno, considera que te está haciendo un favor dándote el bono. No te estoy dando algo que te corresponde. Te estoy haciendo un favor para que vos no ganes tampoco. Ahí está el principal problema de todo. Y aparte el nivel de crueldad de Caputo, que lo escuché el otro día en declaraciones, que decía que solo el 11% de los jubilados son pobres, y después comparaba lo que eran jubilados que se jubilaron con aportes y los de moratoria, cuando los de moratoria muchas veces fueron empleadas domésticas que sus patrones no les aportaron, o bien claro, que fue trabajo en negro. Vos que te quejás ahora de lo nefasto de Caputo, ¿por qué no le pediste a tu ministro de Economía, Sergio Massa, que se lo ponga en el sueldo en lugar de dar un bono? Sergio Massa no es mi ministro de Economía, yo soy analista político, soy politólogo y trato de ser lo más objetivo posible. ¿Fuiste tan objetivo en su momento? Tengo las críticas, que si querés tengo tiempo en algún momento para decirte del Frente de Todos, que por algo ganó Javier Milei, porque fue nefasto el gobierno del Frente de Todos. También la falta de autocrítica de Cristina, la falta de autocrítica, bueno, Alberto Fernández es un impresentable, pero la realidad es que no quita lo que está pasando actualmente, que los jubilados con el tema de los medicamentos... porque ¿sabes qué veo yo también? Y repito, que se entienda esto, Berito, por favor, ayudame y vos me vas a acompañar. Si hay algo que para mí tiene como materia pendiente este gobierno es atender a los jubilados. ¿Sí? Partamos de esa base. 100%, sí. Tiene como deuda pendiente atender a los jubilados, principalmente a los que menos ganan. Porque hay algunos que ganan muy buenos sueldos también. Pero más allá de eso, digo, hay muchos que se olvidan, o sea, los que hoy son oposición y te plantean una ley jubilatoria, como quisieron llevar al Congreso, hace un año atrás tenían todo el Congreso a favor. La podían haber sacado hace un año atrás. No meter un bono de 55 lucas como metió Massa. Podían haberle dado aumento. Encima tenían la maquinita que emitían continuamente. Le podían haber dado aumento. Podían haber hecho una ley que restablezca las grandes pérdidas que viene teniendo el sector de los jubilados desde hace décadas. Lo podían haber hecho. ¿Por qué no lo hicieron? Esa es la pregunta. ¿Por qué a ustedes que reclaman tanto ahora que se atienda a los jubilados, cuando eran gobierno ustedes,
ustedes, y yo no me meto ni antes ni ahora porque yo no soy gobierno, cuando eran gobierno, ¿por qué no reclamaron lo mismo? ¿Por qué cuando eran gobierno, los que hoy son oposición, no hicieron una ley que restablezca la pérdida de los jubilados? Esa es mi gran pregunta. Pasa que sucede siempre, Mateo, cuando estás en el gobierno parece que no surgen ideas, ¿no? Cuando no estás más, no pueden. Ahora tienen todas las ideas y Había todo. Vienen los cuestionamientos que no hicieron en su momento, ¿por qué no lo hacen ahora ellos? Digo, bueno, si tuvieron tan buenas ideas, ¿por qué no lo hicieron cuando eran poder? El Frente de Todos termina su gobierno con una serie de desequilibrios fiscales. Acordate que no había ingresos de insumos hospitalarios. No había nafta. No había, ¿se acuerdan toda esa época, no? Un año en las importaciones. Pero eso era un local. Recurre más al aumento de este bono en la mínima para no tener que actualizar todo el esquema de jubilaciones porque le daba altamente deficitario. O sea, lamentablemente se vivió. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Fer, ¿qué tenemos que entender? Que cuando sos gobierno sabés que las cuentas no te alcanzan para pagar más, y cuando sos oposición también sabés que las cuentas no alcanzan, pero te tirás a proponer leyes que sabés que el gobierno no puede pagar. Hay algo que es irónico y es triste porque tiene que ver con la vida de los argentinos, pero está el famoso teorema de Baglini, ¿no? Las propuestas de la oposición son cada vez más disparatadas a medida que estoy alejado de poder subir realmente a ejercer el rol de poder ejecutivo. Realmente lo que veo acá... ¿Por eso decís que la izquierda tiene propuestas que son tan inaccesibles muchas veces? Porque saben que nunca van a llegar a ser gobierno. Siguiendo este teorema que formuló el senador radical en los años 80, 90, Baglini, realmente hay veces que vos ves, bueno, realmente, ¿cómo lo podés llevar a la práctica? ¿Cómo lo podés realmente producir esto? Pero a mí lo que me preocupa es, no sé si es contrafáctico esto, ¿no? 25% de un ingreso posible, o sea, me parece una cifra alta, que sí han perdido los jubilados al perder el cálculo de la fórmula, pero un 25% del ajuste fiscal corra por las jubilaciones. Teniendo en cuenta que el universo de jubilados no es tan grande tampoco. No, es grande. Conozco a la gente del CEPA y es una gente que trabaja muy en serio, pero digamos que trabaja con proyecciones, ¿no? Esto es una proyección. ¿Se termina la moratoria? Perdón, Mate. Sí, en marzo. Eso siempre el doctor Rampazo lo alerta respecto a aprovechar este momento. Sí, lo estuvo alertando durante todo, bueno, el último tiempo que tuvimos a Fernando Rampazo. Aprovechar este momento porque en marzo termina. Yo quería responder a la pregunta de Leo, porque es cierto lo que él dice respecto a que los distintos gobiernos cuando están no modifican. Hay una diferencia con este gobierno que es a lo que marcaba Lucas, que es la crueldad. Es decir, el trato, uno no sabe si es hasta cínico o si realmente lo creen. Yo creo que en el presidente hasta lo cree cuando se lo dijo a Richard Hellblum, cuando diciendo, no, pero si los jubilados en dólares están mejor que el año pasado. O lo que él mencionaba sobre Caputo, pero si los jubilados pobres son muy pocos. Eso no se veía ni siquiera en el gobierno de Macri, ni siquiera en gobiernos, digamos, en los cuales han tenido, uno puede decir, ajustes. En este se combina un ajuste fiscal que encima no es blanqueado porque no se blanquea, que es a través de la jubilación, pero encima hay un trato inhumano respecto a eso. Porque, por ejemplo, ¿ustedes saben por qué se produce esta modificación, para no llamar como, para ser preciso, respecto a lo que marcaba Leo antes, de decir, bueno, no dejan de cobrar, de tener gratis los medicamentos los jubilados, sino que hay una modificación en la cuestión? Porque eso se financiaba con el impuesto país. Como en diciembre va a caer el impuesto país, y es una medida que va a celebrar la población, porque va a abaratarle el Spotify o va a abaratarle incluso el viaje al exterior, no pueden decir no. La contracara de esto es que le aumentamos el precio de los medicamentos. Pero en definitiva es eso. Es un trato que se mira a través de una planilla de Excel y con una inhumanización, más allá de que sea imposible de afrontar todos los gastos del sistema previsional, hay una falta de empatía y de trato humanitario respecto a en el modo de decir, ¿no? En el modo de decir, de no tener ningún tacto a la hora de pensar en herir cualquier susceptibilidad. Es un modo de decir completamente cruel, que no solamente te das cuenta en el momento que analizás ese discurso y a qué resultado lleva, a qué resultado vamos, sino en el modo de decir y dirigirse a un sector vulnerable. Y estamos de acuerdo que es hace años que es un sector vulnerable, históricamente es un sector vulnerable. Hace décadas, ¿no? Pero hoy en día hay un modo de decir que es muchísimo más cruel. Hay una falta de tacto absoluto. Bueno, eso marca claramente, fíjense, que creo que habla mucho de nosotros. Cuando Lucas, cuando Mateo, cuando Male, hablan mucho de la forma de decir. Habla de cuánto nos encanta a los argentinos que nos vendan humo, que nos digan algo que nos suene lindo al oído y que después en definitiva termina siendo lo mismo. Pero lo que pasa es que te lo dicen lindo. Y creo que acá hay un mea culpa que hay que hacerse muy grande. Y diciendo esto con respecto a lo que decía Fer antes, que cuando las cosas que vos decís
cuanto más oposición sos, más te aleja del poder, creo que hay la excepción que confirma la regla. Y esa excepción que confirma la regla es Javier Milei. Porque Javier Milei ha dicho absolutamente todas las cosas. Esto no. Que nadie... No, pero digo, muchas de sus cosas de campaña que ha planteado eran todas aquellas cosas que nadie en su vida jamás hubiese votado o pensaban que nadie iba a votar y sin embargo terminó ganando con el 55%. Por eso los politólogos están sorprendidos y siguen analizando porque la figura de Milei es disruptiva, ¿no? Es algo atípico. Y Luca está como loco, no puede entender nada. Igual es el arquetipo político común. Aplica el teorema de Baglini claramente porque cuando fue lo del ajuste lo paga la casta, claramente el ajuste no lo pagó la casta, lo están pagando los jubilados, lo pagan los trabajadores, así que realmente fue algo que no aplicó, que lo dijo en campaña y que después no lo llevó a cabo. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.